Quiero aclararles a todos que la charla se llama Historia de Izabal, mas sin embargo no pretendo ser un experto en la historia porque no soy historiador. Mi enfoque es turismo y turismo sustentable y responsable, pero sí me he dedicado a la tarea de buscar un poco sobre el historial de esta parte de Guatemala, pues no existe, no tenemos nada escrito, aparte de un libro al cual yo aprecio mucho, que fue mi formación, que se llamó La monografía del licenciado Chang. No existe mayor información y esta está un poquito fuera de contexto y ya fuera de enfoque. Entonces, les pido disculpas, la historia que voy a mencionarles no está escrita en piedra, mas sin embargo era mi intención tener una base más sólida de lo que supuestamente pasó en esta región, y que esto nos ayude, que sea una herramienta para que podamos desarrollar de mejor manera la actividad turística como tal. Voy a hacer énfasis en muchas cosas que no son tan conocidas y voy a pasarme muy rápidamente a temas, por ejemplo, como Quiriguá, que sabemos todos que existe y dónde está ubicado. Lo voy a mencionar, mas no es esa mi intención. Lo que yo quisiera es a través de esas charlas que vamos a dar hoy y mañana, que tengamos más herramientas para crear otro tipo de tours, otro tipo de actividades y veamos que existen más cosas que podemos hacer y salir un poquito incluso de lo común, de lo que todos hemos hecho durante años y que gracias a la pandemia nos da tiempo de reflexionar, aprender y continuar al momento que se nos permita de una forma más ordenada, más lógica, más interesante, hasta más lucrativa, si es posible. Entonces voy a empezar cargando la presentación como tal. Eh, y espero que sea de su agrado. La charla originalmente es de 3 horas. Tengo 45 minutos por cada día, hoy y mañana, así que lo tengo que resumir lo más posible. Por lo tanto, tengo un par de notas escritas que voy a incluso medio leer para poder abarcar toda la información que quiero sin interrumpir tanto. Voy a dividir la charla de lo que es hoy dentro de lo primerito de Izabal, de lo más antiguo, lo prehispánico, que conocemos, porque hay mucha información que no conocemos. Y voy a llegar más o menos a los años 1800. Si quieren saber todo lo que va a pasar de hoy a mañana, pues tienen que unirse mañana de 1800 hasta una época más moderna, hasta donde nos concierne para la actividad turística como tal. Entonces, primero lo primero es Izabal. Sabemos que está al nororiente del país. Eh, Son tres cordilleras que la atraviesan al centro de Sierra de las Minas, que se convierte en las montañas del Mico hasta terminar en el Cerro San Gil, que es muy conocido por todos. Más al norte, la Sierra de la Santa Cruz, que es muy poco conocida, a excepción de la actividad de minas que ahí se lleva. Y hacia el suroeste, primero Sierra de Merendón y luego las montañas del Espíritu Santo, y termina en unas montañas que ya no pertenecen a Guatemala, que pertenecen a Honduras, que geográficamente no tienen ningún sentido, pero espero aclarar algunas de esas dudas a través de las charlas de hoy y de mañana. Además, al noreste tenemos el Mar Caribe, lo que nos hace los únicos en este país que estamos en las costas del Caribe, y por lo tanto la historia tiene mucho que ver con esta relación y con nuestros vecinos, que son Belice y Honduras. Tenemos un río muy caudaloso y grande, más solamente una parte muy pequeña ingresa al departamento, que es el río Polochic, desde las Verapaces. Tenemos el cuerpo de agua más grande del país, que es el lago de Izabal, que antiguamente se llamaba el Golfo Dulce, y de ahí mucho de la historia que vamos a hablar. Este lago tiene aproximadamente 50 kilómetros de largo por 25 de ancho, para aquellos que quisieran saber su dimensión. Luego sigue el río Dulce, que tiene aproximadamente 43 kilómetros de largo y tiene una parte ancha que le llamamos el Golfete, que tiene aproximadamente 61.8 kilómetros cuadrados de área, solo para tener una referencia. Más al sureste y hacia el Caribe tenemos el río Motagua, posiblemente el más largo. El Usumacinta lo es, pero atraviesa más países y más regiones, que atraviesa el país bañando las costas hasta el Caribe. Esta es la parte más geográfica o normal, pero si queremos saber cosas más puntuales que nos pueden servir en la industria turística, es que comprende el 8.3% del territorio nacional con 9.038 kilómetros cuadrados. Y en términos comparativos, es muy similar al tamaño de la isla de Chipre en el Mediterráneo, para aquellos que les gusta comparar cosas, y que en la industria turística nos sirve mucho para identificar espacios geográficos. Esto lo convierte en el segundo departamento más grande del país. Luego tenemos que empezar, como estamos hablando de lo prehispánico, ¿dónde estamos colocados? Somos parte del mundo maya, pero ¿en qué parte del mundo maya está ubicado en la región de Izabal? Pues somos la parte tierras bajas, algunos lo dividen en tierras bajas del sur, del centro y del norte,
sea como sea, pertenecemos a la parte de las tierras bajas del sur y somos la parte más al sureste de esta región. Es fácil decir, tierras bajas son las partes planas y tierras altas son las partes altas, pero aquí se da algo muy específico donde mezclamos partes bajas con partes altas y hay una razón para eso. Era un lugar muy cotizado y deseado para el intercambio comercial. Así que sabemos que en el clásico temprano, un grupo de afiliación lingüística cholana, sabemos porque hay evidencia arqueológica bastante, llega hasta la región e inicia una élite dinástica basada en Quiriguá y sobre todo en Copán. Es la fecha más antigua de Izabal, por lo tanto la historia debe empezar aquí, debe empezar de esa manera. ¿Qué me están provocando? Perdón que estoy peleando un poquito con la tecnología. Y sabemos que la persona que inicia esta élite dinástica se llama Kinich Yakshkukmo, que es como el primer sol Quetzalhuacamaya, traducido al castellano, más o menos. Y esta persona no solo era de filiación cholana, sino también ingresa a una nueva cultura a la región, que es la teotihuacana, por razones de las que conocemos en el mundo del turismo, por la entrada teotihuacana Tikal y este tipo de cosas, y sabemos que es parte de esa expansión que se dio en esos tiempos, el año 426 más o menos después de Cristo. Quiriguá se encuentra localizado al sureste del departamento de Izabal, pero hay algo que quisiera que todo el mundo tomáramos en cuenta. Quiriguá sí es el sitio más conocido, es el sitio de más relevancia, lógicamente es patrimonio de la humanidad porque es hermoso por sus estelas, por sus monumentos, por la información que tenemos, pero no es el único sitio. Existen en Izabal otros sitios de menor envergadura que Quiriguá, pero no dejan de ser importantes porque en la industria turística todo es aprovechable. De hecho, en este mapa que les muestro ahora, dice Vega Gran hacia el noroeste y hacia el sur aparece un pequeño sitio que se llama Morja. Yo consideraría que es el mismo sitio de Quiriguá, simplemente son pequeños lugares antes de entrar a la ciudad, porque controlan el acceso por tierra hacia el lago de Izabal, hacia el norte, y el acceso hacia el sur, hacia lo que era el trayecto caminando hacia Copán. Si ven hacia abajo de su pantalla, muy abajo, al lado izquierdo aparece un triángulo pequeño que se llama Copán. Y si notan en todo este mapa, hay otros sitios que aparecen sobre el lado de las montañas y valles que pertenecen a Honduras, pero están relacionados con la historia de Quiriguá. Ya más adelante se los voy a mencionar. Hablando específicamente de Quiriguá, arqueológicamente existen muchos documentos, no estoy ahorita inventándome cosas, pero arqueológicamente hay evidencia que Quiriguá fue ocupado desde el preclásico. ¿Qué cultura ocupó el preclásico de Quiriguá? No se ha podido fechar, no se ha podido decir qué filiación maya u otra filiación cultural pudo ser. Yo sugeriría que pudo haber sido Lenca, por la gran influencia que hay en Copán, en los valles de los alrededores. Y tenía una gran comunicación con Caminal Juyú, por la evidencia que encontramos dentro de la arqueología. Además de cerámica que se parece mucho a la de Chalchuapa en El Salvador, por lo tanto estaban muy comunicados con toda la región. Y si vemos un mapa más grande, vemos que quedan muy cerca de la verdad. Yo consideraría que en algún momento ya tuvo influencia cholana, comunicación que tuvo del preclásico con Caminal Juyú. Pero yo creo que esta comunicación iba más directa a Copán. Por los contextos jeroglíficos que aparecen en Tikal, Copán y Quiriguá, y además de su tipo de arquitectura, sabemos que fue fundado por la misma persona, Kenish Yashkukmo, provenientes de Tikal. Eso lo dejo para otra charla, pero eso más o menos lo que dice la evidencia arqueológica local. Sabemos que Quiriguá para ese entonces fue un vasallo de Copán, no era una ciudad independiente. Pero sabemos como parte histórica que en un punto de la historia Quiriguá se independiza de Copán, es una parte muy pequeña del clásico tardío y en ese momento hay monumentos que son realizados cada 5 años para mostrar esa grandiosidad. Si bien no soy un experto en epigrafía maya, la parte pictográfica de las estelas me parece espectacular y aquí puse un par de fotos personales de muchos detalles de estelas que son increíbles gracias a mi amigo Alejandro Garay. Las he podido entender mucho mejor y creo que a veces como guías las pasamos hasta de alto, pero lo que trato de mostrarles con eso es que hay mucho más que hablar de Quiriguá, hay mucho detalle y que lo hemos ignorado, creo yo.
hasta que no conocemos más o menos lo que pasa. Una de las cosas más notorias es que hay un sitio que se menciona en Quiriguá que se llama Ixcuy. Ixcuy hasta hace muy poco nadie daba fe de su paradero, más o menos dónde queda, pero a través de conversaciones personales, muchos arqueólogos creen que se encuentra en la frontera con Honduras y es un lugar que ahora se llama El Paraíso. Más adelante les voy a mostrar un pequeño mapa donde se encuentra. Entonces sabemos que tras la muerte del gobernante de Copán, señor 18 Conejo, o Huachahlahuk para aquellos que les gustan esos nombres, Quiriguá tuvo su independencia a manos de Liu Chanyopat. Me encanta porque esta estela al lado izquierdo está él recibiendo a las personas por el río Quiriguá, que es la verdadera entrada del sitio, no es el río Motagua. Y muestra en la parte de arriba de la estela su cahuil. Creo que la figuría al final del cahuil es el dios de la lluvia, Chak. Está derramando lluvia o está derramando sangre y tiene muchas figurillas del Chan, que es la serpiente, pero además es el cielo. Y lo más interesante es que está derramándose sobre la orilla, viéndose a la derecha sería el Huitz, la montaña sagrada, y un símbolo que es el Pa, o sea, se está quebrando la montaña, es realmente la cueva donde sale el dios del maíz. Entonces hay muchas cosas muy importantes. A la derecha, al parecer, es el mismo Katili Chanyopat. Tenemos toda la constelación, a mi parecer, alrededor de él, y abajo de él creo que es la misma figura de la montaña sagrada o el Huitz, que también está derramando ya sea agua para la creación o bien sangre, se puede interpretar de muchas formas, pero son cosas que a veces las pasamos muy por delante, muy rápido. Pero lo más interesante es que para aquellos que les gusta mezclar la arqueología antigua con cosas más modernas, que son antropología, esta estela de la derecha me parece mucho a los santos que cargan en Chichicastenango. Eh, que los que hemos tenido oportunidad de estar ahí es impresionante ver toda la actividad que pasa y vemos la conexión y que la cultura se predomina, todavía se conserva y aún tenemos evidencia de esas actividades. Vean el montón de plumas alrededor, de todos los colores, de quetzal, de guacamayas verdes, de guacamayas rojas, que adornan incluso actualmente Chichicastenango. ¿Qué pasa aquí? ¿Te traigo esto? Ahí está. Otra de las estelas que me encantan y una de las pruebas de que los obreros que primero llegaron a Quiriguá fueron posiblemente traídos de Copán. Eh, esa es una copia de una estela que está en Copán también, es hermosa. La piedra arenisca que se utilizó en Copán, pues les dejó trabajar de una forma aún mucho más impresionante. Lástima que ya perdimos los colores, pero seguramente estaba cubierta de colores. Y luego del último gobernante de Copán, que fueron realmente tres, perdón, de Quiriguá, realmente tres, desde que se desligó de Copán, que llenaron de escultura toda esta región. Los segundos gobernantes fueron posiblemente, se pueden leer como Chan Quiliuyopat y Kak Holo, que es el que hizo las últimas culturas, las esculturas que están acá, los zoomorfos, que solamente son impresionantes. Vean la cabeza de la serpiente que forma la cueva como la montaña y sale él ahí saliendo de ahí como el renacer realmente es la creación otra vez y la figura que está enfrente de él, el altar, muchos le dicen que es otra vez Chak, el dios de la lluvia, pero a mi parecer y con tantos símbolos de Ik, lluvia, me parece más el Yopat, que es la tormenta que estaban acostumbrados a tener dentro de esta área. No quiero entrar más a Quiriguá, como les cuento, no soy experto en el área, pero creo que hemos dejado por alto muchas cosas que aquí aparecen. Pero aquí está el mapa. Y si ustedes ven este mapa, esa línea que está trazada en este mapa de Quiriguá hacia el sur, llega hasta un punto que se llama el Cafetal y más arriba aparece el paraíso. Ese es el punto que según conversaciones hemos tenido que podría ser de Ixcuy. Entonces yo me imagino que si existe la ciudad, esto ya queda en Honduras, aquí hay una posibilidad muy grande de crear diferentes actividades como tour de caminatas, esos encuentros en las ciudades que son muy comunes en Europa ahora, que hemos perdido esa opción, incluso para llegar a Copán o incluso para llegar a otras ciudades, más al este del Paraíso, que es una ciudad maya impresionante que conozco muy bien, que se llama El Puente, que podríamos agregar incluso a nuestras rutas de actividades. Aquí les enseño otro mapa donde incluso se puede unir a otro sitio que queda en Guatemala, que es Playitas, porque todas las microcuencas que ven todos los ríos que van saliendo fueron esas rutas que antiguamente se utilizaban en la época prehispánica. Y si bien todo el mundo creemos que el Motagua es la ruta de acceso al Caribe, yo me niego a creer que sea la única. Yo creo que no era la única
y era un poco probable que fuera la más importante, porque quien somos de Izabal sabemos que después de unas buenas lluvias como las que acaban de acontecer en el país, el río se vuelve innavegable, peligrosísimo y súper difícil. Para mí la ruta por excelencia era de Quiriguá hacia el norte, donde ahí se Vega Gran, hacia el lago de Izabal. ¿Y qué pasó? Esa región fue utilizada hasta la época colonial. Y ya se los voy a demostrar yo mucho más adelante. Solo para cerrar el tema de Quiriguá, sabemos que tuvo una ocupación posclásica. Se encontraron figurillas de cobre, al parecer de fabricación local, hasta un chacmol muy parecido a los que se encontraban en Chichén Itzá. Entonces creo que esa es evidencia suficiente para saber que aunque fue abandonada en el clásico terminal, hubo una reocupación y luego un abandono total. Eh, Más adelante les voy a comentar más o menos de dónde se creen los nombres. Esta es otra oportunidad. Yo tuve la opción, la posibilidad muy grandiosa de conocer el Museo del Hombre, se llama, en la ciudad de San Diego, California. Y ahí están las réplicas que usó Alfred Mosley en Quiriguá. A ellos les gusta mucho la arquitectura, la arqueología y la historia sobre eso. Entonces yo me propongo, eh, primero, si las pedimos, yo creo que no las va a dar el gobierno gringo, pero ¿por qué no tenemos nosotros réplicas como estas dentro del sitio o tenemos un museo de esta gran calidad con las piezas originales? O sea, querer es poder. Y si estas personas en San Diego, California, tienen un museo impresionante sobre las estelas isomorfos de Quiriguá, ¿por qué no tenemos nosotros? Es solamente una idea de muchas cosas que podríamos estar ya preparándonos en este tiempo de encierro, pero trabajando en posibles cosas que sabemos que van a traer a la región. Este es un mapa tal vez muy malo comparado con nosotros, pero vean la cantidad de puntitos que les mostré. Aquí está el cursor, aquí está Quiriguá. Vean hacia el Motagua, son muy pocos sitios los que hay, pero hacia el lago de Izabal vemos una gran cantidad de sitios. Esto lo saqué de un documento sobre el Atlas Arqueológico de Izabal, que fue hecho más o menos en los años 90, 91, 92. Y no fue el primer documento de arqueología de Izabal. Ya había estado acá, eh, se me acaba de ver, se me fue el nombre, el señor Schuch, eh, Edwin Schuch, si no estoy mal, ya había trabajado en muchos sitios, incluso en la ciudad que todo el mundo cree como perdida de Nito, pero la ciudad existe, simplemente se excavó para mí parecer una parte muy pequeña. Pero si alguien tiene contacto con Pacunam y quieren hacer un LiDAR en Izabal, podemos platicar dónde creo yo que está la ciudad de Nito y todo lo que aún no se ha excavado. Con esto quiero llegar entonces ya a la época eh, que más nos compete a todos, que es ya la colonial, porque ahí es donde ya aparecemos en la palestra porque hablamos el español, pero para darles una idea de lo que creemos que era la población indígena local. ¿Por qué creemos? Porque no hay, ya no existe. La parte del plano se ha conservado bastante, más la parte de la selva, la parte de tierras bajas, no fue lo mismo. Sabemos que la gran mayoría era de afiliación cholano o de ese maya clásico que se habló, y se fue subdividiendo. Por ejemplo, originalmente es el grupo Lacandón, pero Lacandón Chol, Acalán Chol, y que nos compete a nosotros, que fue el manché, y posiblemente un idioma que no estamos totalmente seguros o a qué grupo pertenecía, que algunos mencionan como toqueguas o loqueguas. Además de posiblemente grupos mopanes. De estos grupos, el mopán es el único que no tiene ninguna afiliación maya chol. Sabemos porque los mopanes sí existen en Guatemala y Belice y son de afiliación yucateca, o sea, son peninsulares y sabemos que bajaron. Al igual que los lacandones actuales son de afiliación yucateca, los lacandones chol, al igual que los acalán y manché y toqueguas, fueron llevados a la extinción. Eso es lo que nos dice la historia y poco a poco lo vamos a ver así. De estos grupos chol en Guatemala ya no queda nada más que los grupos chortí que están en la parte del departamento de Chiquimula e incluso del lado de Honduras. Para los que les gusta la parte lingüística, si a alguien que hablaba chol se le debería llamar choltí, porque quiere decir que el que habla chol. Entonces la palabra chortí viene de lo mismo, solo que aquí hay un cambio de pronunciación, hasta donde yo entiendo, que en vez de L's son R's, y esos son los chortí. Y estos están muy cercanos a los grupos chol que aún se encuentran en el lado mexicano, que ahí sí aún se conservan. Eso fue a la llegada de los españoles, pero todo esto fue cambiando primero por la introducción de muchas enfermedades. Ya saben ustedes que los que conocen esta región, las selvas y esto, las enfermedades que fueron introducidas se reprodujeron horriblemente. Y después por reducción de indios, como se le llamó durante la colonia, por parte de grupos cristianos.
Eso es lo que vamos a ver más adelante. Este es un pequeño mapa muy rápido de más o menos cómo funcionaba esa época posclásica, los grupos Potún o chontales que cubrían toda la península de Yucatán hasta el lado de Izabal, que es la parte que nos compete, y las regiones que ellos posiblemente navegaban, intercambiando sus bienes y controlando toda la región. Sabemos, existe suficiente evidencia desde los libros de la época colonial sobre esta comunicación. El problema es que no están ordenados. O sea, yo no pretendo hoy contarles una historia que me estoy sacando de la manga, pero tampoco soy un historiador y no hay un libro que nos cuente toda esta historia. Por lo tanto, me tocó leer muchos libros, muchos documentos diferentes, de muchos lados, para intentar amarrar esta historia, para llevarles de una forma ordenada y cronológica, más o menos lo que creemos que pasó por toda esta región. Entonces, tanto de esta manera, todo el mundo sabemos la historia de Alvarado y su hermano, ahora con el lienzo Cuaquecholan del lado de Altiplano y la costa sur, pero pocos mencionan la parte del Caribe. Y lo primerito es que sabemos más o menos, en marzo de 1524, Gil González Dávila desembarcó en el Golfo de Honduras con la orden de poblamiento y fundó la ciudad de San Gil de Buenavista. Esta ciudad no sabemos hasta actualmente dónde queda. Muchos documentos yo consideraría que quedaba muy cerca o quedaba en la misma ciudad del famoso Nito, que tampoco nadie dice saber dónde queda. Ya para 1525, Hernán Cortés visitó Nito y dice haber rescatado los sobrevivientes de este pueblo que estaba decayente de San Gil de Buenavista en su camino a las, primero, Ibueras, y en otros mapas aparece higueras. Busqué mucho el significado de Ibueras y al parecer es una fruta que se le dio de comer a Cristóbal Colón al llegada a Honduras, porque fue la única parte continental que Colón realmente tocó, de ahí fueron puras islas, y le dieron de comer algo que era una ibuera. Eh, Dicen que es un tipo de calabaza, pero no me imagino qué tipo de calabaza puede ser, que toda esa región estaba repleta. Hasta el día de hoy no conozco ninguna ibuera en la región, más sí conozco una higuera, y higuera es los ficus, los amates. Más adelante también vamos a hablar sobre eso y creo que más o menos sobre eso estaba fundada la idea de la palabra y el nombre que le dieron. Eh, Desde esta fecha hasta principios del siglo XVII, debido a la inconstancia de las entradas y expediciones, el área era casi invariable. Era complicado sostener la resistencia de los indígenas en esta área, que se ponía de manifiesto retirarse de las zonas de difícil acceso mediante las armas, ya sea contra religiosos soldados o incluso indios ya cristianizados. Esto lo estoy leyendo, pues son cosas más complicadas que memorizar, que simplemente nos sirve para más o menos entender la historia regional y empezar a armar este hecho como algo cronológico. He buscado muchos mapas, pero aquí justamente lo tomé a propósito para que vean que Izabal pertenece a la provincia de las Verapaces para todo este tiempo, aunque vamos a ver que Honduras también pelea este espacio geográfico, porque le llamamos a todo el Golfo de las Higueras, también se llamó el Golfo de los Guanacos, no me pregunten por qué, porque eso no sé por qué, y después le llamamos Golfo de Honduras. Eh, Cabe la pena tomar en cuenta que tanto Honduras conserva el nombre de Honduras, que la región que hoy en día llamamos Belice por mucho tiempo es Honduras británica. Entonces, yo creo que en Europa era muy constante la palabra Honduras para toda la región. Vamos a ver. Esta parte que fue bastante excluida para la navegación más importante de los españoles. El primer puerto que se funda es más o menos Trujillo, que tiene otro nombre, se llama Las Calderas en un principio, y después el mismo Pedro Alvarado funda el Puerto Caballos, que ahora se llama Puerto Cortés. Por lo tanto, no éramos una ruta importante para ellos en época colonial, no al menos al principio. Otra razón para que Honduras reclame como propio todo este territorio. Em, el puerto de Trujillo se llama la Caldera en Punta de Castilla, fue su primer nombre, fundado en 1525. Y Puerto Caballos en 1536, para aquellos que les gustan las fechas. Y para llegar acá existía un camino real que se pasaba hasta más o menos Chiquimula, eh, y de ahí hacían la trayectoria hacia parte de Copán o gracias a Dios, bajaban al Valle de Sulas y iban para Cortés o a otras partes ya de Honduras para ir a Trujillo, pero esa parte no nos compete. Pero sí también existía otra ruta que era a través del Motagua, llegaban en mulas hasta Hualán y de ahí en canoas de bajo calado atravesando el Motagua, pero ya se imaginará que esto no era muy útil y obviamente no funcionaba durante todas las épocas del año. Entonces,
Vamos a ser un poquito más consistentes en el área que nos interesa, que es Izabal. Y tuve acceso a, a un archivo, el archivo de Indias de España, por cierto, que no sé si es por coronavirus, pero liberaron un montón de mapas. Este es un mapa bastante antiguo de la región de Izabal. Me tomé el tiempo de leer todo lo que dice acá. No tiene mucha consistencia con lo actual, más que ya habla un poquito sobre una fortificación acá, que es el Castillo de San Felipe. Hacia abajo, esto es Punta de Manabique, también lo menciona. Aquí le llaman Campeche, y aquí le llaman Honduras abajo. Eso es el Golfete. Y para un buen amigo, Mauricio, que es el dueño de un hotel aquí en el lago, menciona Guapinol, que es un área que todavía conserva su nombre. Se pueden dar cuenta que el mapa está muy atravesado, pero es así es como nos miraban y no miraban una consistencia. Y se creía que este no era un lago, sino que era un conjunto completo que le llamaron el Golfo Dulce. Así es como así es como nos conocieron y así es como nos empiezan a hablar. Em, para 1540 más o menos llega la orden de los dominicos a Guatemala y el padre Fray Domingo de Vico, más o menos en el 1549, si, no, si me creen con las fechas, les agradezco, pero no sé si son exactas o no, solo estoy intentando llevar un orden cronológico, llega a Guatemala para fundar congregaciones, evangelizar y reducir a la población indígena Chol, sobre todo a esta región. Funda 12 pueblos, el San Andrés de Polochic, y existe evidencia incluso arqueológica de este lugar, y Santa Catarina Chocoló. También existe evidencia arqueológica de este lugar. Para 1544, para que vean cómo se disputan los españoles en los territorios, se inaugura un poblado que se llama la Villa de los Españoles de Nueva Sevilla. Y se sabe que estos españoles fueron traídos desde la península de Yucatán, porque Yucatán también reclamaba, de cierta manera, el dominio de estos territorios. Lo que querían ellos es tener más extensión geográfica para su dominio eh, eh, privado, digamos. Eh, Esta era la intención de crear un primer puerto de españoles que fuera el punto de encuentro entre Santiago de Guatemala y la gente que venía de España y viceversa. También se sabe que más o menos para las mismas fechas los mercenarios tienen presencia y dice que fundan o se van a un pueblo que se llama Amatique. Es la primera vez que se menciona esto, que más adelante tiene que ver con la bahía de Amatique. Y yo les voy a dar mis conclusiones de lo posiblemente creo que refiere a la palabra, aunque es algo muy personal. Entonces se decía que esto estaba en la alcaldía de Mayor de Amatique, en la del Golfo Dulce. Eso es más o menos lo que dicen los libros. Y hay un montón de información. Seguro que cuesta ordenarlos. Esto es más o menos el mapa de cómo va quedando. Lógicamente, Polochic, ya saben que queda en el Polochic, al sureste del lago de Izabal. Chocoló, si no queda exactamente en la misma península del Castillo de Felipe, queda par. De eso estoy seguro. Hay bastante evidencia de eso. Y yo consideraría, por lo mucho que he leído, que el pueblo de Amatique, el que se refieren acá, están hablando del pueblo de Nito y posiblemente a los últimos pobladores que quedaban sobre este grupo Manchechol en la región, que era lo mismo que Nito, que el mismo Hernán Cortés había visitado. Puedo estar equivocado, más simplemente es lo que parece. Sin embargo, la insalubridad, o sea, lo difícil del terreno. Hoy les puedo decir que si el coronavirus no afecta a la región de Izabal, pues el dengue, el chikungunya y todo lo demás, sí, aquí estoy peleando un poquito con los mosquitos. No me imagino en esa época, seguramente fue un poquito más complicado que ahora. Simplemente estos pueblos parecen no haber funcionado mucho tiempo, pues estaban en constante litigio con los españoles, no se dejaban mucho amansar. Para esta época también se crea otro pueblo que se le llamó San Antonio de las Bodegas del Golfo. Esa queda a la parte del sur del lago, sureste, que más adelante se los voy a mencionar. Es que servía en este momento ya para llevar insumos y viceversa hacia ya el puerto de Caballos, lo que es el puerto Cortés ahora. Pero aquí viene un dato importante. Ya para 1595, el gobernador informó que el rey Felipe de España, de los ataques que ya empezaban a infringir piratas y corsarios en la región, eh, y manda construir una torre muy cerca del pueblo de Chocoló, que es la primera piedra, digamos, para lo que va a ser el castillo de San Felipe más adelante, y se le llama Torre de Sande.
porque la persona que la construye, pues su apellido es Ande, y ahí vienen todos estos nombres que nos van confundiendo los venires de la historia y que los españoles les encantaba utilizar. Entonces, esta parte es muy importante en la historia de Guatemala porque aquí ya hay un intento de una ruta de comunicación directa entre Santiago de Guatemala, el lago, el mar y hacia España, sin utilizar otros puertos, simplemente utilizando nuestros puertos. Y por supuesto, iban a utilizar puertos en el camino. El mismo Puerto Cortés o Puerto Caballos no iba directamente a España, pasaba por Habana o pasaba por Puerto Rico o pasaba por alguna otra isla antes de ir a España. Entonces, son las cosas que hay que entender, de las cuales Guatemala utilizó en su litigio con nuestro vecino y con nuestros hermanos hondureños, porque tuvimos una época complicada, pero eso ya será para mañana. En 1598, el presidente de la Audiencia de Guatemala, Alonso Criado de Castilla, ordena explorar más este Golfo Dulce. Como resultado, el piloto Francisco de Navarro, el 7 de marzo de 1604, en el día de San Tomás de Aquino, encuentra el lugar adecuado para realizar un nuevo puerto. Entonces, en honor a Santo Tomás, se inaugura el nuevo puerto como Santo Tomás. Y en honor al presidente Alonso Criado de Castilla, Santo Tomás de Castilla, aunque en muchos libros también aparece como Santo Tomás de Amatique, y dice que el pueblo de Amatique quedaba a leguas de este pueblo. Estuve buscando a qué se refieren con leguas, y es más o menos una legua, es aproximadamente 4.800 metros, o sea, casi 5 kilómetros. Y si son 3 leguas, estamos hablando de aproximadamente 15 kilómetros, que tendría mucha lógica con el puerto de Santo Tomás y la entrada a la barra del Río Dulce, donde creo que estaba Nito Yamatique, aunque son puras ideas que yo tengo. Además, Creo de Castilla inició prácticamente la construcción de una carretera del puerto hacia la nueva capital de la colonia, que es Santiago, o Antigua Guatemala, siguiendo el curso del Motagua. Pero se inició de arriba hacia abajo y traían indígenas del altiplano de Guatemala construyendo esa carretera. Pero también se sabe que llegaron a un punto pasadito del río, que ya se le mencionaba así, que por la hostilidad de los indígenas locales, que ellos mismos llamaban toqueguas o loqueguas, que vivían en esta zona, no se animaron a continuar. O sea, esas personas ya están en los récords de los libros coloniales y dicen en este momento que los indígenas del altiplano les tenían mucho miedo y estos se rehusaron a continuar. Entonces de ahí tuvieron que desviar el camino en otra dirección, que más adelante vamos a ver que es el camino real, y llega más o menos en esta dirección y sobre Motagua se tira sobre las montañas del Mico, que es el final prácticamente de Sierra de las Minas, que hay un quiebre en esas montañas y llega uno hacia el lago de Izabal. Eh, Llega justamente hacia ese pueblo que se acaba de fundar, que es de las bodegas, que más adelante llegó a llamarse también el puerto de Isabel, en honor a la reina de España. Entonces estamos empezando a amarrar un poco de la historia, un poquito de historia local. Alguien está jugando con su micrófono. Cuidado. Digámosle que Apaguen su micrófono, por favor. Bueno, lo que les muestro ahora es un mapa de más o menos el final de 1600. Y lo muestro de tal manera porque así es como nos tenemos que ver. Ya nos vemos como una región en conjunto, porque somos parte del Virreinato de la Nueva España y de la Audiencia de Guatemala. ¿Podría apagar su micrófono, por favor? Rolando Pineda, por favor apagar su micrófono. Bueno, vamos a continuar. Entonces tenemos que entender a una región en conjunto. Por supuesto que el tema que nos apetece y nos acontece es Izabal. Pero para entender qué pasa en Izabal, tenemos que entender qué pasa en nuestros vecinos. Entonces, ya vemos acá incursiones piratas en toda la región. Vemos que los puertos españoles están totalmente atacados. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que el rey de España, que también era rey de Inglaterra, había fallecido. Había muchos problemas en Europa, ¿no? Muchas peleas, muchas partes de la historia que no comprendemos todos. Señores, el micrófono. Y los ingleses ya reclamaban también que querían parte del pastel en las Américas. España había perdido incluso Jamaica
Y desde Jamaica habían muchas incursiones a toda Centroamérica, pero sobre todo a la parte que consideramos todavía como propia según la Constitución de Guatemala y que hoy llamamos Belice. Lo que me quiero apuntar acá y no quiero entrar en esta discusión es que el nombre de Belice definitivamente viene del río Belice actual, pero que en el pasado se llamaba el río Balis. De ahí se deriva la palabra Belis y Belice, que es como en Belice le llaman a Belice, le llaman Belice. Pero las incursiones piratas no solamente fueron en Belice, eran en toda la región, eran incluso en Izabal, eran en Honduras, era en el río Tinto, era en toda la Mosquitia, era en toda la región, porque los españoles en esta época ya comerciaban con palo de tinte, mas sin embargo tampoco eran muy santos, y el tinte no llegaba a España y lo vendían antes. Los ingleses vieron que esto era un gran negocio y empezaron a sacar todo el palo de tinte que podían de la región y apoderándose de este mercado, nunca quisieron soltar la guayaba. Eso es lo que más o menos nos dice la historia. Pero voy a ser más puntuales en lo que está pasando, al menos en Izabal. En 1604, los líderes de Chocoló y Amatique, respaldados por la amenaza de represalias españolas y liderados por Juan Fray de Esguerra, lograron convencer a una comunidad de 190 toqueguas, ya hablan de los toqueguas, que los toqueguas sabemos que habitan la región del Motagua y sobre todo en toda la parte costera del Caribe hacia los ríos Ulúa y Chamelecón que quedan en Honduras actualmente, para que se reasentaran en Amatique, o sea, los están reasentando porque no quieren más problemas con ellos. Eh, el viernes voy a dar una charla sobre pluriculturalidad, donde voy a dar un poquito más sobre los toqueguas si es que les interesa el tema. Entonces vemos que algunos españoles todavía mencionan que atendían a los toqueguas en esta región hasta el año de 1625. Después de eso casi no sabemos nada de ellos. En 1628, los poblados choles del Manché, que vimos anteriormente en los mapas, fueron puestos bajo la administración del gobernador de Verapaz, Francisco Morán, como su jefe eclesiástico. Tiene mucho que ver no solamente la política, sino también la iglesia. Lo que provocó una rebelión de los Manché fue seguido por el abandono de los asentamientos indígenas de Chocoló, que fue ocupada hasta el 1631 más o menos. Entonces, ya tenemos más o menos idea de esos poblados que existieron y fueron abandonados y las razones por las que fueron abandonadas. Pese a las mejoras administrativas en España y las transformaciones producto de las reformas borbónicas, que tenemos un nuevo rey de España y que es más con afiliación francesa, por cierto, los españoles tuvieron que enfrentarse a una Inglaterra fortalecida con base de operaciones en Jamaica, como se los había mencionado. Los británicos desde Belice explotan palo de tinte a gran escala y se apoyan en los misquitos, que son otro grupo étnico de Honduras y Nicaragua, pero en vez de pelearse con ellos, lo que hacen es darles armas. Y los misquitos también entran en guerra con los españoles. Entonces se vuelve una zona de mucho conflicto, del cual también somos parte. Ya más adelante les contaré un poquito más de historia sobre esto. Voy a ingresar un poquito al lago de Izabal o al Golfo Dulce. Esta es la única fotografía que he encontrado, dice ser de la época, de lo que eran las bodegas. Las bodegas que más adelante se llamó el puerto de Isabel, y actualmente lo conocemos, todavía el lugar existe, como Isabalito. Para los que no me creen que el lugar existe y es un potencial turístico de gran envergadura, simplemente no explotado. Aquí les muestro unas fotos mías que saqué con mi compañero ProAtour, Omar Solís, que hicimos una visita a la región. Y del lado izquierdo veo una fotografía con un arco, es lo último que queda de la iglesia, era la torre de la iglesia, digamos. Pero los pobladores han encontrado cadenas, han encontrado anclas, han encontrado un sinfín de cosas en toda la región. Les han puesto en el centro del pequeño parque, enfrente de la cancha de fútbol. Entonces, para que vean la conexión histórica con esta región, además se encuentra mucha cerámica inglesa de todas las incursiones que estos hicieron y más adelante de incursiones ya en épocas más de paz que tuvimos con Belice, porque aunque no vean, tuvimos mucho contacto comercial con Belice, con British Honduras, después de la independencia de Guatemala, por cierto. Un dato histórico es que para 1699 sabemos que el grupo que llamamos Toqueguas habían dejado de existir como pueblo debido a la combinación de una elevada mortalidad, matrimonios mixtos con los indígenas de Antique e incursión de los ambos misquitos, que llegaron a la región para cazarlos y venderlos como esclavos a Jamaica. De esto hay evidencia histórica, o sea que no me lo estoy mangueando ni inventando. eh, ya que estamos en el lado de Izabal, perdonen que voy tan rápido, pero el tiempo apremia, eh, entonces vamos a empezar a hablar un poquito más sobre el castillo. Eso también lo saqué de los archivos oficiales
de Indias, o sea, la página oficial de España sobre estos lugares, y sí aparecen estos. Vemos que ya no solo va a ser una torre, sino que una fortificación mucho más diseñada, pensando en proteger la región. Eh, ya para 1604, el mismo tiempo que se está fundando Santo Tomás de Castilla sobre la bahía de Matique, habían destruido la antigua torre de Sandes. Entonces el capitán Pedro de Bustamante ordena su reconstrucción y ¿qué quieren que pase? Le pone su nombre. De ahí aparece la Torre de Bustamante. Pero no voy a entrar en muchos detalles porque el castillo fue construido y destruido tantas veces. Me tardaría media hora solo en el castillo. Entonces voy a pasar bastante rápido esta parte, solo para que vean que hay una cronología. Eh, Aquellos que les gusta hablar del castillo, les quiero dar simplemente más argumentos que hablar del castillo y cómo pueden amarrar sus historias del castillo con otras regiones de Izabal y con otros puntos estratégicos. Además, si ustedes observan los cañones del castillo, ven que hay castillos franceses, hay cañones franceses, hay cañones españoles, hay cañones ingleses, y es algo lógico. En cada batalla que el castillo libraba, quien ganaba la batalla, ya sea el barco o el castillo, quien ganara, pues brincaba hacia el otro y se robaba pólvora, cañones, balas de cañón y todo aquello que no pudieran encontrar en la región. Entonces, por eso el castillo está lleno de cosas que posiblemente ganaron de algunas batallas. Después de varios ataques de piratas ingleses y holandeses, el castillo fue reconstruido y en 1651, por orden del oidor Antonio de Lara y Mongrejo, quien lo bautizó con su nombre, el actual, en honor al rey. Eh, entonces, de entonces se llamó Castillo de San Felipe, en honor al rey, y de Lara, porque esta persona lo mandó a construir. Pero para 1655 creían que estaba la cosa calmada con los piratas, se convirtió en una cárcel. Pero no, el castillo fue destruido otra vez y construido otra vez y destruido otra vez y construido otra vez. Ya les voy a mostrar adelante otra, eh, otra fase del castillo, que es esto. Me parece mucho más a la actual, digamos. Pero les quiero contar algo histórico y muy importante. Para mí es algo novedoso y parte de este trabajo fue encontrarme con esas sorpresas que me encantan. Es muy importante mencionar que parte de la población de Zacapa y Chiquimula, incluso el Progreso, eran las que debían guarnecer el fuerte. Se trataba de compañías militares compuestas de indígenas, soldados españoles y criollos, que debían marchar en la defensa, no solo de las bodegas del Golfo, sino del puerto de Santo Tomás de Castilla, sino también del puerto de Caballos en algunas veces. ¿Para qué les digo esto? Para que vean la relación de todo el oriente del país con esta parte de Guatemala y su conexión a España. Esto también nos ayuda a entender por qué la población del oriente es tan españolizada, digamos, porque hay tantas tradiciones españolas, tanta ranchería, ganadería. Uno, que me parece la más lógica, es que la región caliente y seca se parece mucho a la parte ibérica de donde son originarios. Y segundo era esto, porque realmente estaban en comunicación directa. Entonces hubo una ley en Guatemala porque los señores españoles y criollos estaban abusando de las mujeres indígenas del país, donde se les exigió a los españoles que vinieran de España que trajeran a sus esposas. Y creo que esta es la ruta de acceso. Creo que por eso el Oriente está tan conectado a España y por eso que muchas veces nos preguntamos por qué estas personas acá no en otro lado, porque les pareció mucho más benévolo en cuestión de clima y conexión a España. Estaba mucho más cerca de otros rincones del país. Y con esto quiero incorporar incluso el occidente de Honduras y el occidente de El Salvador, que en este momento de la historia somos el mismo país, por lo tanto las familias están conectadas, ¿verdad? Para ir un saludo a mis amigos de Copán, Honduras, para que sepan más o menos su historia. Bueno, ya en 1579 el rey Fernando VI de España autorizó la construcción de otro fuerte, mostrando el cimiento de la formación de San Fernando y el puerto de Omoa. Esto es solo para ponerlos en contexto. El castillo de San Felipe y su historia es mucho más antiguo que la fortificación que se encuentra en Omoa en el actual Honduras. Solo para que sepan todo el mundo y tengamos herramientas para cuando hablamos de turismo. Este sí reemplazó el puerto de Golfo Dulce al convertirse en un bastión indefendible y poderoso de la corona española, y la fortaleza fue terminada hasta 1775, o sea, fue mucho después de todo esto. Mas, sin embargo, como vamos a ver, esta región, aunque cosas fueron abandonadas, siguió teniendo un auge de cierta manera y estamos separados realmente de lo que pasaba en Honduras, aunque siempre en comunicación, pues somos vecinos y tenemos historia en común. Regresando a lo que es el puerto y lo que nos concierne que es Izabal, ya para el año 1803, según documentos que obran en el Archivo General de Centroamérica,
apareció por primera vez el reglamento para embarques y desembarques del Real Consulado, donde por primera vez se menciona la palabra Izabal. Todo ese tiempo estamos hablando del Golfo Dulce y estamos hablando de que hay un lugar donde se almacenan cosas, las bodegas de San Antonio, donde en cierto momento se cambia a Isabel. Creemos que de aquí se deriva el nombre de Izabal, pero más adelante les voy a dar más detalles. En el siglo XVIII, otros puertos centroamericanos fueron más importantes y la caída de exportaciones como el añil provocaron que el Golfo Dulce perdiera importancia económica y el castillo fuera abandonado para 1817. Debido a este intercambio de ayuda militar y protección, además de adquirir insumos de primera mano de España, podemos afirmar el origen de la alta concentración de población española y luego mestiza que se asentó en el oriente de Guatemala, como se los había mencionado con anterioridad. Para aquellos que conocen el castillo como tal, sepan que esto es una reconstrucción. Para el año 55, cuando las ruinas eran ya una atracción turística, fue reconstruido por el arquitecto Francisco Ferrus Roy, quien investigó a fondo los acontecimientos de la historia de la estructura al punto de visitar el Archivo General de Indias, del cual he sacado algunas de esas fotos que ustedes vieron, que ahora están libres por el Internet, en donde se localizó planos y documentos relacionados con el castillo. Así que lo que tenemos actualmente son mitad ruinas, mitad reconstruido, solo para que estemos todos en ese contexto. Pero toda la historia que les acabo de puede agregarse a esta parte que es muy importante. Ya estoy a punto de terminar, no voy a continuar porque es un resto bastante grande y lo tenemos para el día de mañana. Me perdió la hora aquí. Pero quiero terminar con el origen etimológico de algunas palabras, algunas confirmadas y otras que yo considero como tal. Primero, de la combinación del puerto de Isabel, eh, que era el puerto del mismo nombre, actualmente se llama Izabalito, y la palabra de origen vasco, Zabal con Z, dado que la mayoría de los capitanes de las embarcaciones que llegaron a nuestros puertos, si bien venían con bandera española, eran de origen vasco, ya que este era el Golfo Dulce, también le llamaban el Zabal. Zabal en castellano significa llano, plano o ancho. Entonces creemos que para los marinos, al llegar al Golfo, llegaban al Zabal y se puede proponer que la combinación de entre Isabel y Zabal se puede haber creado la palabra Izabal. Esto no está escrito en piedra, simplemente me parece algo bastante lógico, dada la información que tenemos. Encontré algo de alguien que admiro mucho, Ruth Van Acker, que es un gran historiador y habla mucho sobre la historia de Verapaces, pero saqué de un libro de él la palabra Polochic, para más o menos el origen de las palabras. El río Polochic no es de origen quechí, como muchos afirman, pues la palabra para el río en quechí existe y no tiene nada que ver con esto, sino al parecer es de origen chol, ya dado que las personas que habitaron toda esa región eran cholanas o cholano clásico. Y a la persona que habla chol se dice que habla cholti. Entonces del cholti, olom, la palabra que no puedo, perdón si no puedo pronunciar, quiere decir mercader, y chic, que significa estaca o palanca con que fijan los indios las canoas cuando están a la orilla del mar o en algún bajío. Entonces combinados, chic se corrompió a apolochic, finalmente polochic. Creo que es la palabra más correcta y si Ruth Van Ackeren lo puso es porque creo que está bastante convencido de esto. Él sí es un historiador. Y aquí entramos en dilemas. Si algunos me podrán decir que sí, otros me podrán que simplemente es una opinión personal. Pero los invito a que investigamos juntos a ver si conseguimos este montón de información que aún está en el limbo. Y es que yo considero que esta palabra higuera, para los que conocemos un poco de biología, una higuera es un actual ficus, es un amate. Le llamamos amate porque en náhuatl, de estos árboles, de la corteza de estos árboles, sacaba el material para construir papel y con esto libros. Y en náhuatl, amatl significa papel o libro. Entonces, si esto es cierto, está hablando de higueras o de ficus, tendría mucha lógica la palabra amatique. Pero ¿por qué? ¿Por qué qué? Poblados, tanto en Honduras como en El Salvador, existe este término como del locativo, ¿qué? Tamanique, por ejemplo, en El Salvador, que significa como lugar de o rodeado de. Siempre los nahuas náhuatl tratan de describir su alrededor. Entonces, si esto fuera cierto, yo consideraría que Amatique viene de esto, que es como lugar de las higueras o lugar de muchos árboles de ficus. Me parece bastante lógico, ya que aquí en Izabal es lo que más abunda o abundaba antes de tanta tala que hemos sobrevivido.
Si esto es cierto, tenemos otra palabra de mucho interés que es manabique. Eh, Manabique, teniendo en qué, puede ser la ocasión de algo, pero manabí o maná o manac. Entonces, eso no estoy seguro, pero la palabra que me suena es que hay un tipo de palmera que no existe en Guatemala, pero sí es muy común más abajo al sur, siempre en Centroamérica al sur o en Sudamérica, que se llama manaca, que era muy común para hacer casas, para construir casas. Y si eso es cierto, podría ser el origen del nombre, al encontrarse en Punta de Manabique, en Cabo Tres Puntas, ver tanta palmera que posiblemente lo llamaban así, el lugar de las palmeras. Más no está escrito en piedra, insisto. Así que si no les parece, pues los invito nuevamente a que estudiemos juntos a ver qué podemos averiguar. Y estudiando mucho sobre los toqueguas o loqueguas, al parecer las palabras motagua y quiriguá terminan en gua y el mismo arqueólogo, acabo de olvidar su nombre ahorita, un famoso arqueólogo inglés del cual se sienta las bases de arqueología para Guatemala. Él habla sobre la cultura gua o la cultura agua. No solamente en Guatemala hay estos nombres, también en Honduras, Comayagua, por ejemplo. Entonces, creen que se refiere a nombres que los mismos toqueguas le habían dado a los cuerpos de agua o a lugares rodeados de agua o cerca del agua. La palabra Quiriguá que usamos para el sitio arqueológico proviene de un río que ya no existe, que se llamaba Quiriguá. No es el nombre del sitio, fue un nombre que los arqueólogos utilizaron para poder darle nombre al sitio. Pero viene el nombre del río Quiriguá, que pasaba justo a la par de las ruinas, que posiblemente era la ruta de acceso hacia el sitio del Motagua. Eh, Estos podrían ser los orígenes, más no sabría darles una etimología concreta de qué significa Motagua o Quiriguá. Eso sí, hasta el sol de hoy no he logrado encontrar, así que esa parte se las debo. Y bueno, esto era más o menos lo que les había intentado de explicar. Aquí lo tienen. Eh, para que entiendan más rápido, pero ya se los había leído. Y con esto quiero dar las gracias para el día. Sé que estamos más o menos corriendo sobre el tiempo, pero mañana, con lo que vimos hoy, terminar más o menos en ya época más, época republicana, siempre esperando que la información que les esté dando sirva para no solamente empaparnos más de la historia local, pero también para que nos dé ideas de muchas otras cosas que podemos ir creando en la región, motivo de sus razones históricas y que hasta hoy muchos no se han utilizado. Licenciado Álvarez, cuéntame cómo estamos ahí. Pues ya, mi estimadísimo licenciado Fallace, no sé si ya culminamos con su charla del día de hoy. Para hoy sí, yo tratando de llevar el tiempo. Excelente. Fabuloso, sí. Yo creo que todas estas charlas son exageradamente interesantes y bueno, a todos nosotros los guatemaltecos es lo primero que deberíamos de saber o debemos de saber, la historia de nuestro país. Yo le agradezco mucho, licenciado, su apoyo realmente y también no quiero dejar desapercibido el saludar a nuestro compañero de Provatur, a Omar Solís, quien él fue el que llevó a cabo la gestión para buscarlo a usted y pedirle su apoyo para poder brindar esta charla a todo el sector turístico. Y más que todo, creo yo, enfocado a los guías, porque son ellos, al final de cuentas, los que le dan la información a los turistas, ya sea extranjeros o nacionales, que visitan este bonito departamento. Entonces, Omar, te agradezco mucho también tu gestión y les recuerdo a todos los que están participando ahorita que mañana tenemos la segunda parte a las 6:15 de la tarde, siempre con el licenciado Fallace. Mi estimado Lick, qué gustazo saludarlo y lo esperamos el día de mañana y a todos de igual manera también y que pasen una feliz noche. Yo aquí me despido. Buenas noches, hasta mañana.